Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Este es súper especial porque estamos con Mario Rodríguez, trujillano, con quien nos conocemos pues allá por los años 67, 68, en la época de los Beatles. Época dura. En la época dura. Y Golpe militar. golpe militar, rodeada, militares que invadieron la universidad, bueno, en fin, muy movida la cosa. Y bueno, vivíamos en la misma pensión de nuestro amigo Atilio. Salgado 122. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Mario siempre súper estudioso con su hermano, nuestro amigo Adelfo Rodríguez, que es ingeniero mecánico eléctrico, está creo en Chimbote, no sé dónde está. Ahora está en Puno. En Puno, pues. En la fábrica ahí. Los ingenieros se mueven. En fin, nos une una gran amistad y también semipaisanos, porque Mario es de La Libertad y como sabemos nosotros, porque les he contado, yo soy de La Libertad, pero de la sierra, o sea que nosotros miramos a los trujillanos de arriba hacia abajo. De arriba para abajo. Sí, yo sé. Bueno, y entonces Mario terminó en la uni, como yo también, yo me fui a París y él se fue a México. Bueno, cuéntame, ¿qué hiciste en México? No sé mucho los detalles, cuéntame. A ver, pero antes de conversar, dialogar contigo, Modesto, yo quisiera que los presentes que están viendo sepan que conversábamos con Modesto de la importancia de la divulgación de la ciencia y la tecnología. Decíamos que son índices que van de la mano, por eso la divulgación de la ciencia es importante, y en el caso del Perú, pues yo de lo que he visto y que trato de un poco conocer mi país de origen desde hace muchos años hasta ahora, yo ahora por medios electrónicos se facilita más, ¿no? Entonces veo que Modesto tiene esa labor de divulgación vital, que incluso en México no lo hacen individuos, lo hacen entidades como la universidad o programas específicos. Bueno, entonces regresemos al tema. ¿De qué vamos a hablar, mi estimado Modesto? Bueno, entonces lo que te preguntaba era, ¿cuál fue ese impulso que te llevó a México y qué aventuras tuviste allá? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo es la vida de un peruano intelectual que se va a México? Que para nosotros se parece mucho al Perú, pero aparentemente no es así. No. El asunto fue que haciendo mi tercer grado me di cuenta que no sabía. Y eso es muy bueno, saber que uno no sabe, ¿no? ¿Tu tesis de grado acá en la uni? Sí. Entonces dije, no sé, pues ¿qué sigue? Estudiar. Entonces surgió la oportunidad de ir a México, tengo un familiar ahí, y ingresé, pues llegué y a los 2 días tuve que dar mi examen de ingreso a la UNAM, y ingresé al posgrado, complicado, porque las ingenierías o el desarrollo no iban en paralelo, digamos, ¿no? Cada país tiene su ritmo, como sabes, Modesto. Entonces sí me costó. Pero me apasioné por el estudio, pues acabé mi maestría, incluso dije, bueno, quiero aprender inglés, me fui a aprender inglés de medio año a Estados Unidos, regresé a hacer el doctorado regresé a trabajar a la universidad y me ofrecieron ambos, que estudie el doctorado y que trabaje como investigador en el Instituto de Ingeniería. La UNAM tiene diversos institutos de investigación en 2 áreas, ¿no? El área de la ciencia y el área humanista. Entonces, el Instituto de Ingeniería pues, está en el área de la ciencia y hay muchos institutos de física, de astronomía, de química, etcétera, etcétera. Y resulta que un dato interesante es que la investigación que se hace en México, el 60% de toda la investigación del país se hace en la UNAM, o sea, está centralizada. Y eso es algo que no necesariamente es bueno, porque todos los centralismos no son buenos, ¿no? Entonces, es decir, hay 2 Méxicos, la capital y fuera de la capital, ¿no? Y bueno, eso fue el inicio de este camino tan largo que... Y ahora eres profesor
e investigador de la universidad. Sí, bueno, trabajo de tiempo completo y es una diferencia con los colegas peruanos en el sentido de que ya tiene como 15 años, me parece, de ese orden, que hubo un cambio en el sentido de apoyar a los investigadores económicamente para que no se distraigan en otras actividades. Así hay una especie de carrera del investigador, ¿no? Sí, Con niveles. en realidad hay dos estímulos. O sea, hay un sueldo, y yo te comento cuál es la parte negativa. Hay un sueldo básico y la UNAM, de acuerdo a lo que haces como tal, como miembro académico, que incluye dar clases y seminarios y formación de estudiantes, etcétera, te da como otro sueldo casi. Y aparte el gobierno, si tú eres una persona que escribe artículos de investigación en revistas internacionales, te da otra parte. Y eso hace de que pues, la gente se dedique de tiempo completo, ¿no? Aunque claro, siempre hay quienes dicen, bueno, quiero hacer otra cosa en paralelo, pero pues, se distraen del área de la investigación, ¿no? Y pues como se imaginarán, hacer investigación implica estudiar, implica asistir a foros de eventos donde se exponen básicamente el estado del arte en el área, ¿no? Y es una labor para mí apasionante. Como decía, hay un tema ahora ajá, en la ingeniería civil y hay, creo, un desarrollo muy intenso, muy rápido de materiales, nuevos materiales. Veo que, así a simple vista, los edificios ya no se parecen a lo que hacíamos antes, con mucho ladrillo, mucha fortaleza, dureza, digamos, son más flexibles, veo vidrio, ¿cómo es eso? a ver, esa es una cosa interesante. Lo que tú sugieres tiene un trasfondo bien importante. Hay dos tipos en edificios hay dos tipos de estructuras, lo que nosotros llamamos estructuras rígidas, que son edificios típicos de Chile y en Perú se asemejan también a los edificios chilenos, que se caracterizan porque tienen muchos muros de concreto armado, de espesores mínimo de 20, 30 centímetros. Entonces esos edificios tienen un mejor comportamiento. En México, como ocurre incluso con la gastronomía, no tiene por qué ser igual la gastronomía. Yo le digo a mis estudiantes de México con la peruana, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, oye, ¿tú comerías arroz todos los días? No, bueno, pues es otra cultura. Entonces, como los franceses que comen pan para todo. son pan y queso. Bueno, y entonces en México la estructura típica no fue esta que estamos hablando de muros, sino lo que llamamos pórticos. ¿Qué es un pórtico? Son columnas y vigas, no hay muros. Y si los hay, son muros divisorios. Por ejemplo, en un edificio de departamentos, los muros divisorios implica que si quieres unir dos departamentos, botas el muro y no pasa nada. ¿Okay? El problema de ese tipo de edificios es que son flexibles. Y ser flexible implica daño, implica mayor riesgo sísmico. ¿Ah, sí? Sí. Afortunadamente, a partir del 85, que hubo como 30.000 muertos, oficialmente fueron 4.000 y tantos, porque el siguiente año era el Mundial de Fútbol. Entonces el gobierno no le convenía decir que hubo una tragedia. Entonces, en el 85, centenares de edificios colapsaron, miles murieron, en realidad, oficialmente menos. Y eso hizo que los ingenieros empiecen a darse cuenta que la estructura que usaban para edificios o el tipo de edificios que usaban no era bueno. Y ha empezado a cambiar dramáticamente, pero a costa de muchas muertes y pérdidas económicas. O sea que hay un cambio de la estructura, ¿no? Los nuevos edificios ya no se parecen a los anteriores. No, ya no. Hay una gran diferencia. Tan es así que en el año pasado que hubo un terremoto en la Ciudad de México, bueno, no tan lejos de la Ciudad de México, el epicentro estuvo como entre México y Acapulco, digamos. Ese terremoto, por su relativa cercanía, afectó a estructuras que el año 85 estaban ahí, pero que aparentemente no les pasó nada. Entonces, eran estructuras antiguas y las nuevas se comportaron bien, lo cual quiere decir que pues antes no se construía bien.
Entonces, además, el comportamiento de un edificio no solamente depende del edificio en sí, sino del tipo de terremoto, ¿no? Este terremoto que fue más cercano implicó que la altura de edificios que se iban a afectar eran de, digamos, del orden de menos de 10 niveles, menos de 10 pisos, mientras que en el 85 la altura de pisos que fueron afectados, o los edificios con el número de niveles típicos que fueron afectados eran, digamos, de 10 o 15 niveles para arriba. Entonces, ¿por qué? Porque el terremoto estuvo más alejado. Hay una relación entre cómo vibra el edificio con la cercanía del epicentro con respecto al lugar, ¿no? Ahora veo que también a veces uno tiene temor de subir a esos edificios. El Westin, por ejemplo, es un edificio larguísimo. Ya. Pero los cálculos ahí deben ser complicados para la construcción. Bueno, como siempre, ¿no? Los edificios altos tienen problemas adicionales a los más bajos. Por ejemplo, en la etapa de construcción, el edificio va creciendo para arriba y ya las columnas van tomando carga, ¿no? Porque está creciendo. Una vez que terminaron el edificio, las columnas tienen una carga ahí permanente que se va a sumar a la acción del terremoto, ¿no? Una carga alta que en realidad es variable. La carga axial es variable por este fenómeno de que se va construyendo, ¿no? Claro, o sea que hay la distribución del estrés. Ahora se simula todo eso también en computadora, ¿no? Bueno, mira, Modesto, esa es otra área que yo siempre menciono, que el avance en los estudios del problema, digamos, de diseño sismo resistente, cuando sigue la tendencia de solamente el modelo matemático, puede tener el inconveniente serio de que ese modelo no refleje el comportamiento físico que realmente tiene la estructura, como mencionaba hace un rato, ¿no? Entonces no solamente basta el análisis o el modelo matemático, sino también hay que conocer cómo relacionar esos resultados de lo que me dice la computadora con lo que voy a colocar en la estructura. Por ejemplo, las barras van a ser gordas, van a ser flacas, los estribos van a estar cerca, van a estar lejos, etcétera, etcétera. Ahora, tú estás en un congreso en el Colegio de Ingenieros. El rector de la UNI, Jorge Alba, es ingeniero civil. El ministro de Vivienda también es de tu facultad. ¿Y el presidente? Y el presidente también. ¿Qué pasa? Los ingenieros civiles están tomando el poder. Bueno, mira, lo que sucede es que la ingeniería civil creo que tiene da una formación a la persona global, porque la ingeniería civil es un resumen de muchas partes de la ciencia, ¿no? Entonces, es un conocimiento global, influye hasta la arquitectura. O sea, no solamente es un problema de materiales o de conocer el terremoto, sino el tipo de arquitectura incluso va a afectar o va a favorecer a un buen comportamiento sísmico. Entonces, el ingeniero, su mente tiene que, para ser buen ingeniero, tiene que estar abierto a diferentes escenarios. Y entonces de ahí moverse a una labor de tipo político, yo creo que pues, cambia de escenario, ¿no? Es más sísmico ahí, ¿eh? Ah, no, sí, más sísmico. Ahora, tú estás en la UNAL, Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNI. ¿Qué diferencias en el alumnado encuentras tú? Claro, en la UNI eras alumno y ahora ya eres profesor, pero ¿hay alguna diferencia? Bueno, sí. ¿Más dedicados al trabajo? A ver, hay un problema serio en México que no hay afortunadamente en Perú. ¿Cuál es? El pase directo. El sistema de ingreso a la UNAM se basa en lo siguiente. La segunda parte de la secundaria en México es equivalente a lo que llaman preparatoria. O sea, son 3 años de secundaria, como se llama ya, y 3 años de preparatoria, que equivale un poco a lo que nosotros aquí usamos como nombre secundaria, ¿no? Entonces, esos últimos años reales de secundaria en lenguaje peruano, que se llama preparatoria ya, la UNAM también da esa área. Entonces, la UNAM otorga ese grado de
de preparatoria, y por el hecho de que ya están en la UNAM, no tienen la obligación de dar examen para ingresar a la UNAM, porque ya están en la UNAM. Y ese es un problema serio. ¿Por qué? O sea, tú tienes alumnos que no han dado examen de ingreso. Eso, exactamente. Bueno, acá en el Perú ocurre, pero en las universidades privadas Sí, bueno, es otra todos cosa. ingresan. Sí, eso es otro mundo. Yo entiendo la diferencia entre la universidad pública y privada, sobre todo en Perú. Entonces, el fenómeno es que ingresan muchos estudiantes, pero es un filtro. El primer o segundo año es un filtro. Hay una deserción del orden del 50%. 50%. Una deserción porque, bueno, el nivel universitario requiere más preparación, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la investigación, veo pues que hay un impulso, también una exigencia. Los profesores tienen que estar permanentemente publicando porque saben que van a ser evaluados. De repente están estresados en esa exigencia, o no es tanto así. Bueno, mira, yo creo que como decía Galileo, ¿no? Galileo decía, el conocimiento es una medida de nuestra ignorancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más estudio, más sé que no sé. Entonces es como un estímulo decir, bueno, pues, así es, entonces hay que seguir leyendo, estudiando. Para mí, la verdad que yo lo disfruto. Claro, bueno, tú siempre has disfrutado con el estudio. Y un poco, tú vienes regularmente a Perú, ¿no te animas a un poco incentivar la creación de un grupo de investigación en tu campo, en la uni, colaboración? A ver, yo lo que he hecho modesto relacionado con lo que creo que sugiere es lo siguiente. La mayor parte de mis estudiantes de doctorado han sido peruanos, que ejercen ahora, que están aquí en Perú, O sea, ¿no? tienes una corriente. Sí, sí. Lo que pasa es que creo que yo sigo siendo bastante más peruano que mexicano, y eso tiene hablamos de la diferencia de cultura, tiene cierta problemática porque, por ejemplo, los peruanos somos directos, vamos al grano y nadie se enoja porque te dice, oye, estás mal o X, ¿no? En cambio allá son más delicados y hay que ser más diplomático, como decía mi madre, ¿no? Entonces los estudiantes mexicanos con los cuales yo trabajo, algunos de ellos no se adaptan a mi estilo de trabajo en el sentido de la presión o a lo mejor de no ser tan diplomático. En cambio, con los estudiantes peruanos siempre ha habido una facilidad de comunicación, y he tenido 3 estudiantes de doctorado peruanos y básicamente que están ahora en Lima. ¿Y cómo haría un estudiante peruano para contactarse contigo? ¿Hay becas? ¿Cómo es la cosa? A ver, esa es otra cosa que lo que tú me preguntas, yo ya vine hace como 20 años y lo mencioné en la universidad, lo siguiente. Ahora ha cambiado. Antes, yo cuando ingresé tenía que pagar, me parece, $50. Bueno, no era gran cosa, pero pagaba. Ahora el costo del estudio en posgrado, independiente que no sea o sea mexicano, no cobra, es gratuita, totalmente gratuita la educación ahora. Además, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es análogo al CONCITEC, ¿verdad? El CONACYT tiene un programa de becas para estudiantes que están en el posgrado. Nuevamente, independiente que sean o no mexicanos. Una persona X del país X ingresa al posgrado de la UNAM, inmediatamente tiene una beca. Antes, la beca la daban los proyectos de investigación. Este sistema tiene pocos años directamente con ¿Al estudiante? Al estudiante, tiene pocos años. Antes yo tenía que de mis proyectos darle la beca al estudiante, ¿no? Entonces eso, yo no sé qué pasa. Los peruanos a lo mejor quisieran ir a Europa o a Estados Unidos. Pero yo siempre digo que el estudio, lo que más importa es el estudiante. La universidad es el producto de quienes están ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que los peruanos, a mí me encanta trabajar con... Si un peruano ingresa a un posgrado, automáticamente tiene becas. Sí, sí. Caray, interesante. De repente pocos lo saben, ¿ah? Yo creo que quiere en otros lados, aparentemente, ¿no? Todo el mundo mira en países más desarrollados, creo, ¿no? Pero como toda la vida, nada es completo, ¿no? México no es un país totalmente desarrollado,
pero por lo menos hay muchas cosas por hacer y está uno seguro que va a estar ocupado y no desempleado, como ocurre en España. Muchos ingenieros españoles han tenido que venir a Sudamérica u otros lados porque no había trabajo, ¿no? Y claro, en México entonces hay una cierta apertura y posibilidades para los profesionales que quieran hacer posgrado, que efectivamente no hay acá en Perú. Digamos que sería una real tontería no ir a un país que abre los brazos, que ofrece, y quedarse acá pues sin ningún tipo de ayuda, porque tú sabes que acá la maestría cuesta un montón de plata. Sí, todo cuesta. Y bueno. Lo único, digamos, que podría dificultar el ingreso es que se hace prácticamente con un año de anticipación. O sea, hay que ir allá. No, el examen se puede dar en Perú, pero lo daban en la uni, ya no sé últimamente dónde es, pero lo daban en la uni. O la otra es ir a dar el examen y regresar, porque para empezar el estudio en la UNAM, oficialmente el gobierno mexicano tiene que reconocerlo como calidad de estudiante, o sea, darle una visa de estudiante. Y pues bueno, toma tiempo eso, ¿no? Pero claro, ese es lo único. Burocracia. Sí. Muy bien, Mario, no sé qué otra cosa podría animarnos acá en nuestro país, que está un poco acontecido. A ver tú, pues, ¿qué quisieras que comente? No sé. Bueno, ¿cómo ves la corrupción desde México? Que también en México hay sus historias, ¿no? Bueno, mira, el presidente actual, y así lo dijo, ¿no? De la corrupción, que era una parte de la cultura. Otro presidente dijo que la corrupción era pues un problema como de salud y curarlo no estaba fácil. La corrupción yo creo que sale de la inestabilidad desde niveles superiores, ¿no? Y se entiende en México porque México nace como país, digamos, después de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, ahí empieza el verdadero México con sus virtudes y defectos. Como resultado de esa revolución surgen pues los dirigentes de políticos y no siempre tenían las mejores intenciones, algunos, ¿no? Claro, México tiene una historia muy movida. Yo me acuerdo haber leído la historia de un famoso presidente alemán que decían, de ahí le parece esa frase, ¿no? Roba pero hace obra. Ah. Bueno, pero bueno, en el Perú estamos pues en un proceso bastante crítico, de eso hablan todos los periódicos permanentemente. Nuestro programa más es de ciencia, más es de cultura, y en ese sentido quería preguntarte, se dice que en la época de los incas había comunicación, sobre todo la gente de lo que es ahora Trujillo, con México. Podría ser. E incluso Dicen que Chan era un puerto. Un puerto, ¿no? Porque es bastante curioso porque en mi pueblo Salpo, a esos cactus que son puntiagudos, ¿sale? Con espinas, ¿no? Se le llama México. Ah, mira. Sí, ¿por qué se llama México? Esto me puse a preguntar y parece que precisamente estos vienen de allá en la época inca y como venían de México le llamaban México, pues. No. ¿No? Mexicas, el idioma de los los aztecas. Hay esa aztecas. unión. Y también hemos visto, claro está, dicen algunos que hay rasgos de los trujillanos originarios que se parecen también a los mexicanos. Bueno, ¿No? ¿Tú has escuchado eso? No, pero bueno, yo creo que ¿Ha habido esa había comunicación, seguro, porque cuando llegan los españoles, el cronista lo que relata es que lo primero que ven, ellos obviamente venían en barco, ¿no? Lo primero que ven es otro barco, demasiado grande para lo que ellos pensaban, y se sorprendieron, ¿no? Porque no era obviamente un barco como el de ellos, ¿no? Pero sí tenía dimensiones importantes, lo cual sugiere que podían haber
navegado grandes distancias, ¿no? Claro. Se dice, por ejemplo, que Pachacute se fue hasta la isla de Pascua, Ajá, bueno. que está súper lejos, el lugar más alejado del mundo de otras zonas vecinas, ¿no? Sí, pues entonces ahora hay este intercambio de profesionales. ¿Hay mucho peruano en México? No, mira, los peruanos se van más. Bueno, la inmigración peruana, la mayor parte yo creo que no son de profesionales, me parece. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, de lo que yo he visto, la mayoría no son profesionales. No quiere decir que sean menos, sino pues es lo que yo he visto. Profesionales, pocos. No es fácil el trabajar en México porque hay un nacionalismo fuerte, lo cual es bueno, pero también tiene su lado negativo de que puede, digamos, entorpecer al extranjero, ¿no? Bueno, Mario, ha sido un feliz reencuentro. Espero que cuando vuelvas a nuestro país nos pase la voz para seguir con esta crónica, a ver qué relaciones, cómo van cambiando las relaciones. No, con es una gusto. buena noticia para mí saber que México ofrece oportunidades a los jóvenes peruanos y de otros países, claro, porque en nuestro país más bien estas oportunidades son muy restringidas. Espero que entonces sigamos en comunicación y tengamos más peruanos en México y más visitas de Mario a Perú. Muchas gracias, Modesto. Pues suerte con tu labor. Muchas gracias. Bueno amigos, nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia.